Bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Yo soy Lucy Farías y lo invito cordialmente a que se quede con nosotros. Hoy le ofrecemos un caso muy interesante, coaliciones flexibles. Quiero comentarle que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza promovieron un juicio de revisión constitucional electoral en contra precisamente de una sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. La Sala Superior de este Tribunal Constitucional Electoral, cuando conoció de este asunto, lo que hizo precisamente fue revocar la sentencia del Tribunal Electoral y confirmar el acuerdo del Instituto Electoral Local de San Luis Potosí, que precisamente da paso a estas coaliciones flexibles, un tema muy novedoso que, bueno, usted conocerá a través de este programa con la presencia de Farid Barquet Climent, quien es académico del ITAM y de la UNAM, y también a través de las palabras de Carlos Vargas Vaca, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Ellos acompañan hoy a Pedro Lara y Malo. Por favor, usted también, acompáñenos. Como siempre, les damos la bienvenida a su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados. Farid, Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio de revisión constitucional 457 del año 2014, relativo al registro de una coalición flexible en el estado de San Luis Potosí, en este caso una coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza. Y como siempre, pues le cedemos la palabra a Carlos para que nos cuente un poco sobre los precedentes de este asunto, qué es lo que se impugna, cómo llega a la Sala Superior. Bien, tenemos el caso, como ya lo mencionabas, del proceso electoral en el estado de San Luis Potosí, 2014-2015. Tres partidos políticos, Partido Revolución Institucional, el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, solicitan el registro de una coalición denominada flexible ante la autoridad electoral local. La autoridad electoral local concede el registro. Este acuerdo que otorga el registro es impugnado por el Partido Acción Nacional. El asunto lo envía en primera instancia directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este resuelve que debe agotarse previamente la instancia local y lo regresa al estado de San Luis Potosí. Al tribunal local, digamos, ¿no? Al tribunal local. Y el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí se hace cargo del estudio de los motivos de agravio que presenta el Partido de Acción Nacional, que eran varios motivos de agravio, pero uno de ellos era el requisito para constituir una coalición flexible, que era registrar por lo menos el 25% de las candidaturas de la elección correspondiente. El Tribunal Electoral de San Luis Potosí hace una interpretación en el sentido de que para cumplir este requisito de que sean el 25% de las candidaturas, deben contemplarse todas las candidaturas de la elección o de las elecciones que están participando. Una de gobernador, 15 diputados de mayoría relativa y 58 ayuntamientos. Y entonces llega a la conclusión de que, como la coalición que estaban planteando estos partidos políticos únicamente comprendía la de gobernador y 5 distritos de mayoría relativa, no cumplía este porcentaje. Y determina revocar el acuerdo del Instituto Electoral Local y decir, no se puede conformar la coalición flexible porque no se cumplió este requisito del porcentaje mínimo de candidaturas a registrar. Aquí hay una cuestión que sería, creo, importante para quienes están haciendo el favor de acompañarnos, y sería mencionar cómo está el texto finalmente, porque bueno, pues esto hemos comentado también fuera de cámaras hace un momento, que pues es resultado de la reforma precisamente de febrero de este año, y el texto entiendo que habla de la palabra proceso, ¿no? Exactamente. Como recordamos, en febrero tuvimos una reforma constitucional en materia electoral, en febrero de 2014. Dentro de esa reforma se previó que las leyes generales que se debían expedir con motivo de esta reforma constitucional debían contemplar la regulación de las coaliciones. Y ahí nos planteaba 3 tipos de coaliciones. La total, que comprende todas las candidaturas. Una parcial, que dice el 50% de las candidaturas que estén contendiendo.
y una flexible, que es el 25% por lo menos. Esto lo retoma el legislador federal y lo establece en la ley de partidos políticos, en la Ley General de Partidos Políticos, retoma estos conceptos: coalición total, coalición parcial, coalición flexible, en estos porcentajes mínimos de registro de candidaturas. El legislador local, al igual que muchas otras entidades federativas, también se tuvo que adaptar a estas nuevas reglas de la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, y también previó la existencia de coalición total, parcial y flexible. Y habla efectivamente el texto de la ley en San Luis Potosí de que deben ser el 25% de las candidaturas del proceso electoral correspondiente. Claro, y llegamos precisamente al meollo de este asunto, ¿no? La razón por la cual se produce la impugnación a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral, y es precisamente lo que llega hasta la Superior. Farid, hemos hablado a lo largo de nuestros programas en los que has hecho el favor de acompañarnos. Y hemos hablado mucho sobre las reformas, que en este caso, bueno, pues nos toca una parte novedosa, que es la incorporación de las coaliciones flexibles, porque ya teníamos las totales y las parciales preexistentes a la reforma, pero finalmente se añade una nueva forma de coalición. Realmente, analizando más o menos los precedentes de la demanda y lo que pues finalmente hemos hablado a lo largo de estos programas, ¿estará en atención del legislador el hecho de hacer realmente más flexibles, como dice el nombre? Es decir, es una figura que se añade desde tu punto de vista para flexibilizar precisamente la presentación común de candidatos de dos o más partidos. Yo diría que no. A ver, retomando lo que ya viene ilustrando Carlos y contestando a tu pregunta, me parece que la introducción de lo que pretende ser esta nueva figura de la candidatura flexible es no más que una modalidad de lo que antes se llamaban coaliciones parciales. Y qué bueno que me preguntas sobre el tema desde el ángulo legislativo y todavía sin entrar a la dimensión jurisdiccional, que es a la que vamos a entrar aquí, porque me parece que es muy desafortunada hasta las denominaciones empleadas por el legislador para designar cada tipo de figura. A ver, ya lo decía Carlos muy bien. La coalición total no hay más que decir. Es decir, claro, es cuando los partidos que se coaligan van juntos a postular a todos los candidatos a los cargos de elección popular que estén en disputa en ese proceso electoral. Eso no requiere mayor explicación y ha existido siempre. Después, en el catálogo anterior, digamos, lo que existieran coaliciones parciales. Una parte de algo puede ser el 99.99% de algo o el 0.0001 de algo. ¿Sí? Ahora bien, decidió el legislador reservar la denominación parcial solo para lo que sea el 50%. Es decir, confunden lo que es una parte en un sentido genérico con la mitad. Es decir, a ver, esto es preocupante porque, y lo digo no como un juicio de valor, me parece que esto denota una falta de deliberación y de auténtica y genuina reflexión de parte del legislador. Es decir, hay un empleo del lenguaje absolutamente arbitrario y que se aparta de los usos más elementales de la aritmética. Y se reservan una tercera denominación que le llaman flexible para lo que es absolutamente inflexible porque lo fijan en 25%. Es decir, es una parte más, el 25% es un cuarto de algo. ¿Sí? Entonces emplean una denominación, si es flexible, pues no tiene un tope. Claro. Poner un tope de 25% es inflexible. Pero bueno, así deciden llamarlo de manera absolutamente arbitraria, me parece irreflexiva y hasta me atrevería a decir desconocedora. Lo que me parece que Carlos centró muy bien el nudo que tenía que resolver el tribunal. ¿Cuál es la base que se debe tomar en cuenta para fijar el porcentaje de candidaturas que un partido debe presentar para que se considere como flexible, es decir, como equivalente al 25%? Si son todas las candidaturas a los cargos de elección popular que están en disputa, o bien por cada tipo de elección. Es decir, hacer una especie de desglose y diferenciar entre lo que es la elección del candidato al Ejecutivo, en este caso gobernador, los candidatos a órganos parlamentarios, en este caso diputados, de mayoría, que además no se tomaron en cuenta los de representación proporcional. Afortunadamente, también, en cierto sentido, porque eso hubiera sido una complicación mayúscula, ¿no? Así es. Entonces me parece, insisto, para contestar la pregunta, que parte de lo que tuvo que resolver el tribunal tiene que ver con una falta de pulimento legislativo. Es decir, cuando el legislador
no establece con claridad los conceptos al grado de que las denominaciones que emplea ni siquiera son correctas, eso provoca que quien después se ve en la necesidad de tener que interpretar esas disposiciones, como es el caso del tribunal, se enfrente a un auténtico problema. Claro, yo añadiría además pues al uso inexacto del término flexible, también el término proceso, porque cuando hablamos de proceso hablamos de un conjunto de elecciones que se llevan a cabo dentro de un marco temporal preestablecido. Sabemos dónde comienza un proceso, dónde termina un proceso, y todo lo que quedan en medio son diferentes tipos de elecciones, tanto en el grado de la jerarquía de organización del Estado, como dentro de las diferentes entidades federativas o a nivel federal, ¿no? Podemos encontrarnos con múltiples combinaciones de ellas. Y precisamente el proceso electoral, en este caso de San Luis Potosí, que comenzó ya en el año 2014, que continuará durante todo este año 2015, pues de alguna manera nos muestra los posibles problemas que nos vamos a enfrentar con esas reformas que aún tienen muchísimas deficiencias y que, bueno, es parte del tribunal también tratar de alguna manera de clarificar las cosas. ¿Qué nos puedes contar, Carlos, sobre los agravios que presenta en este caso la coalición que viene impugnando el resultado de la sentencia del Tribunal Electoral Local en San Luis Potosí? Mira, ya lo aterrizaba muy bien Farid. El punto era la interpretación de la normativa. Como lo mencionaba inicialmente, eran diversos los agravios que se planteaban por parte del Partido Acción Nacional respecto al registro de la coalición, pero el Tribunal Electoral de San Luis Potosí se centró única y exclusivamente en el aspecto del cumplimiento del requisito del porcentaje que exige la normativa electoral para poder considerar una coalición flexible. Y estos eran los motivos de agravio que venía planteando nuevamente la coalición del PRI, el Verde y Nueva Alianza, ahora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la decisión que tomó el Tribunal Local de San Luis Potosí. Y era cómo se debía interpretar esta norma. Incluso uno de los planteamientos que hacía la actor en ese medio de impugnación era inaplicar ese artículo 177 de la ley electoral local, porque desde la perspectiva del impugnante limitaba la posibilidad de participar los partidos políticos en forma coaligada. Entonces aquí lo que determinó en primer momento la Sala Superior es que no era necesario acudir a la inaplicación, sino que una adecuada interpretación de estas reglas era la que nos daba la solución de quién tenía la razón. Y era precisamente, bueno, qué candidaturas tenemos que tomar en cuenta a partir precisamente del empleo de un lenguaje que no es claro, preciso. Si estamos hablando de procesos, si estamos hablando de elección o de elecciones incluso. Suele decirse, estamos en una elección. Bueno, son varias elecciones. Por ejemplo, tomando el caso de San Luis Potosí, vamos a tener la elección de gobernador, de diputados y de ayuntamientos. Claro. Independientemente de lo que va a haber a nivel federal, que va a ser también la elección de diputados federales. Pero bueno, entonces estamos hablando de 3 distintos tipos de elecciones, que a partir de la redacción de la ley local pareciera que estamos hablando de una sola elección, no, en realidad son 3. Y ese es parte de los razonamientos que contiene la sentencia del tribunal, en el sentido de decir, bueno, estamos ante 3 elecciones, incluso con un detalle. Cuando hablamos de la elección de gobernador, no podemos incluirla en este catálogo de elecciones totales, flexibles, parciales, porque es un cargo único. Claro, aquí no hay totalidad ni parcialidad. Exactamente, no podemos partir a la mitad de los candidatos. Ni siquiera como lo manejó el Tribunal Local de que hubiera una elección total, una coalición total respecto de gobernador. No puede ser porque es un solo cargo. Claro. Hablamos de elecciones con esta clasificación que es el legislador, cuando estamos hablando de distintos cargos colegiados o de integración de planillas, como es en el caso de los ayuntamientos, en que sí es una multiplicidad de candidaturas, pero no en la de gobernador. Claro, entonces, entiendo que además las candidaturas precisamente se deben de entender por elección. Exactamente. Y eso es parte de los razonamientos que contiene la sentencia de la Sala Superior, en el sentido de cómo interpretar, entender esta idea de las candidaturas en una elección, en un proceso electoral. Además, entiendo que se habla desde el principio, tanto a nivel federal como lo recoge la ley local, de una necesidad de que sean homogéneas esas candidaturas, con afán, entiendo yo, de dar coherencia finalmente a aquellas propuestas que se hagan por parte de los partidos políticos coaligados, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no, Farid? Sí, esta es una parte que la reforma de alguna manera introdujo. A ver, yo quiero adelantar que a pesar de que esta emisión se denomina sentencias a debate, uno también tiene derecho de hacer explícito, en mi caso, que comparto el criterio de la
sala superior, es decir, no hay por qué buscar diferencias donde no las hay. El hecho de que exista, en mi caso, acuerdo, y que yo comparta el sentido de lo resuelto por unanimidad, por los magistrados bajo la ponencia de la magistrada Lanís, y a partir de la redacción que hizo Carlos y los licenciados García y Figueroa, me parece que sigue habiendo aristas interesantes como esta que tú tocas. A ver, la legislación dice que las coaliciones deben ser uniformes, e inclusive en sus argumentos la sala entra a explicitar qué debe entenderse por la uniformidad. Lo que se busca con esta pretensión de uniformidad es no confundir al ciudadano, porque si un partido político se coaliga para un determinado tipo de elección dentro de un mismo proceso electoral, como tú dices, un proceso electoral anual que tiene una jornada de votación, aproximadamente a la mitad de ese transcurso. Si un partido político se alía con distintos partidos, es decir, es adversario de un partido para una elección y aliado del mismo para otra elección, esto termina por confundir al electorado, además de que, como lo dice la propia sentencia, difumina los contornos ideológicos y programáticos de los partidos y ya no hay manera de saber cuáles son sus propuestas o los planes de gobierno, las agendas legislativas que eventualmente abanderarían. Claro. Entonces, esta parte me parece rescatable. Es decir, que si existe un genuino compromiso de dos o más partidos, lo suscriban y lo suscriban a fondo, y que no, quizá por la tentación de ir con un partido del que se dicen adversarios, pero que existe probabilidad de ganar un cargo público, entonces se coaliguen por un mero cálculo electoral o de ganancia política. Me parece que eso es en beneficio de la ciudadanía, que puede tener en algún sentido un poco más claro de por dónde va cada coalición, digamos, valga esa expresión coloquial, por dónde van y qué es lo que proponen. Claro, además hay una cosa que es importante transmitir a nuestro auditorio, que es el hecho de que entre los requisitos para que un partido finalmente obtenga su registro, pues es necesario presentar una plataforma ideológica en general, plataforma electoral, la declaración de principios, cosas que ligan al final de cuentas a ese partido a una ideología determinada con unas propuestas determinadas para poder contender en cualquier proceso electoral. Y esto creo que tiene una razón muy sencilla de entenderse, que es el hecho de que las propuestas siempre son ideológicas en ámbito político. No puede haber una sola propuesta que prescinda de la ideología. Bueno, de hecho, hay quienes afirman que el ser humano no puede prescindir de una ideología, finalmente. Siempre está uno casado con determinadas ideas, tienes determinadas inclinaciones. Digo, hemos hecho clasificaciones de lo más diversas, ¿no? Desde comunismo hasta capitalismo extremo, nacionales socialismos, socialdemócratas, en fin. Pero es la denominación que nosotros hemos dado a determinados corpus ideológicos, sistemas de valores integrados de manera más o menos común en diferentes grupos humanos que se identifican por ello, ¿no? Pues creo que ahí sería una aberración en el sentido de negar la propia ideología. Sabemos que en la práctica se hace mucho, pero es que puede haber coincidencias, puede haber coincidencias, inclusive en los que aparentemente se presentan como extremos opuestos, contrarios e irreconciliables. Claro. Precisamente porque puede haber coincidencias, la legislación permite la figura de la coalición, además como una proyección del derecho de asociación. Coincidencias y también puede haber divergencias que sean imposibles de salvar. Creo que ahí es donde se establecen las limitaciones que el propio legislador enuncia, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos.
Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes aquí en Sentencias a Debate, y me gustaría que tratáramos una cuestión importante que dejamos justo hace un momento antes de nuestro corte, y es el hecho de por qué finalmente se acotan esas relaciones, digamos, entre los partidos de forma tal que tengan que ser coherentes. Decíamos, bueno, no se confunde al electorado al final de cuentas con propuestas que se puedan integrar perfectamente. Haya verdadera coincidencia ideológica en sentido estricto y amplio entre dos o más partidos o no, pero finalmente ya en lo que es la propuesta, es decir, en la praxis de lo que se está proponiendo como su plataforma electoral, las cosas que se prometen en determinado momento dentro de la campaña y la coherencia que deben de tener precisamente en esa planeación de lo que se ofrece al electorado, pues cada uno de los candidatos. Y aquí nos encontramos con otra cuestión también que creo que es importante, y es distinguir que la coalición había presentado una solicitud originalmente con candidatos comunes a ayuntamientos, a diputados y evidentemente a gobernador. Y esa petición, ellos mismos, la misma coalición, solicita que se modifique, y es donde entra ya precisamente en esta etapa en la que solamente entran para gobernador y para diputados. ¿Qué nos cuentas más o menos sobre esto, Carlos? Efectivamente, en el primer momento en que plantearon estos partidos políticos la solicitud de formar una coalición, planteaban, obviamente, la de gobernador, 5 registros de diputaciones de mayoría relativa, de los 15 que están en juego en el proceso electoral, y de los 58 ayuntamientos había planteamiento respecto de 18 ayuntamientos. Esto en un primer momento. Posteriormente, antes de que se aprobara el convenio de coalición por parte del Instituto Electoral Local, plantean retirar el registro de coalición respecto de los ayuntamientos y únicamente se quedan con los 5 distritos uninominales para la elección de diputados y la de gobernador. Y es donde ya tenemos el planteamiento del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, en el sentido de que, bueno, nada más se trata de 6 candidaturas. Sí, la de gobernador y 5 diputados. Exactamente. ¿No? Y entonces no se cumplía el requisito del 25%, que implicaba 19 candidaturas, o sea, agregando de ayuntamientos. Claro. Porque realmente la división de 74 puestos de elección popular a elegirse en el 2015, el plantear el 25%, estamos hablando de 18.5. Entonces tenemos que subirnos al siguiente número entero, que es el 19. Entonces planteaba el tribunal local, debía haber registrado 19 candidaturas para poderse considerar una coalición flexible. Claro, y aquí viene el meollo precisamente del asunto en cuanto a los números, es decir, la aritmética de la que hablaba precisamente Farid, porque si nos encontramos con esa interpretación que hizo el Tribunal Electoral Local, pues resulta que hay que hacer las propuestas de candidaturas comunes necesariamente, por lo menos, en 2 niveles de gobierno.
Y estoy hablando de ayuntamientos y diputaciones. Digo, en el caso de que se pudiera prescindir, que no fue así, se prescindiera de la candidatura común a gobernador, necesariamente tendría que abarcar todas, en este caso todas las 15 diputaciones, por poner un ejemplo, más 4 en el caso de los ayuntamientos. O hacer todas, por ejemplo, de ayuntamientos para completar finalmente esos 19 mínimos que deberían de tener para cumplir con el 25%. Y aquí es donde volvemos otra vez a la gramática y sobre todo pues a la cuestión semántica, ¿no? ¿Qué es flexible? Creo que el empleo de la palabra flexible hay que desvincularlo del uso que se le da sí. coloquialmente. Ellos entienden por flexible un cuarto de algo. A mí me parece que un cuarto no puede ser un octavo, ¿no? Es un cuarto. Sí, porque es un mínimo del cual hay que parar. Pero bueno, ¿no? O sea, entonces la denominación flexible aquí adquiere un alcance de significado distinto por la arbitrariedad del legislador. Me parece que si ponemos en contraste la sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí y la sentencia de la Sala Superior que la revocó, lo que vemos es dos tribunales que entienden de manera distinta cuál es la base, es decir, cuál es el número al que se debe aplicar ese porcentaje del 25% mal llamado flexible. El Tribunal de San Luis Potosí lo entendió como un número amplio, que si no me equivoco, Carlos, es de 70 aproximadamente, ¿no? Son 15 de mayor... 74. Estamos hablando de 74. Puestos de elección. Y en cambio lo que hizo la Sala Superior es decir, si se deja en 74 el número base, vuelves muy gravoso, muy difícil de alcanzar el acuerdo político para que las coaliciones efectivamente existan. Es decir, lo que me parece que entiende la Sala Superior, lo que subyace a su razonamiento, y me parece que son las palabras que emplea, es que utilizar una base tan alta, es decir, una cuarta parte de 74 cargos, se vuelve desproporcionado. Es decir, no en el mundo político no es habitual un nivel de concierto, de acuerdo entre los partidos como para postular tal cantidad. Y si lo hay generalmente es total, ¿no? Es decir, vamos. Y la total, bueno, ya todo, es todavía más gravoso, más complejo, tener un acuerdo sobre la totalidad de las candidaturas. Y no solo porque sea un asunto de nombres o de personas, de a quién vamos a postular, que eso desde luego gravita en la vida de los partidos, si no sería muy ingenuo decirlo, pero me parece que también puede haber discordancias, inclusive programáticas, ¿sí? Que si se impone un número tan alto de candidaturas para aceptar que se vuelva coalición, entonces las coaliciones serían nugatorias, no existirían. Me parece que en esto la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Sala Superior facilita que los partidos realmente ejerzan una dimensión del derecho de asociación en materia política como es la coalición. El derecho de asociación no solo es que los ciudadanos se aglutinen para formar partidos, sino que también los partidos, una vez formados, constituyan coaliciones que les permitan competir como aliados en los procesos electorales y en las jornadas de votación. Claro, y sin perder al final de cuentas esa coherencia de la que hablábamos en la presentación de sus propuestas, ¿no? Que eso es fundamental para los electores. Y otra de las cuestiones que se planteaban, si mal no recuerdo, Carlos, era pues la falta de fundamentación y motivación de la autoridad responsable, cosa que pues realmente no fue tal, ¿no? En el sentido estricto creo que se argumentó, hubo una interpretación completamente divergente de la que hizo la Sala Superior, por supuesto por parte del Tribunal de San Luis Potosí, y el meollo estaba en entender precisamente el alcance, lo que señalaba Farid, hasta dónde permitía la posibilidad de que los partidos políticos se coaligaran pues con cierta libertad y un margen amplio para poder llevar a cabo esa negociación, ¿no? Sí, efectivamente, el problema es de interpretación, o sea, no tanto la fundamentación y motivación, no. La interpretación que se estaban haciendo de los preceptos, porque incluso, ya lo mencionaba Farid, hay un problema de utilización del lenguaje, incluso de las reglas propias de cómo está regulado las coaliciones. Se hablan de flexibles, parciales, totales. Y flexible, por ejemplo, nos dice por lo menos el 25% de las candidaturas. Bueno, ese por lo menos que implica que puede llegar desde el 25% hasta el 49.9%. Así es, porque a partir antes del de llegar al 50% sí. que ya se considera parcial. Sí, Igual la parcial puede ser del 50% hasta el 99.9% de las candidaturas. A diferencia incluso de lo que ocurría en legislaciones precedentes, tanto a nivel federal como local,
en que se establecía un mínimo y un máximo para comprender a las coaliciones. Sí, se acotaban perfectamente en ambos extremos. Ya llegar a un límite, entonces ya implicaba que subieran al total. Entonces ya no había tanta posibilidad como lo están haciendo ahora de llegar hasta porcentajes próximos al siguiente nivel, de flexible a parcial y de parcial a total. Pero con otra, además, parte de los razonamientos del Tribunal Electoral de San Luis Potosí que consideramos erróneos. Se habla de una coalición flexible o parcial o total, dice que es una coalición total respecto del gobernador, no puede haberla, es un cargo unívoco, de una sola persona, entonces no puede entrar dentro de esa clasificación, pero con otra además, que no fue materia de la litis y que no entramos a analizarlo, pero el propio legislador local establece la posibilidad de formar coaliciones desde una elección en un distrito o en un ayuntamiento, entonces ya no entra en esta clasificación que el legislador tanto nacional, federal, local estableció, de flexibles, parciales o totales. Tenemos la posibilidad de coaliciones en un distrito, en un ayuntamiento, entonces, ¿dónde entran? Claro. Digo, ciertamente el legislador no emplea la terminología de decir solamente podrán ser de este tipo. Da la posibilidad de que se alíen los partidos políticos en distintas formas. Pero como lo decía Farid, la idea de establecer esta idea de una sola conformación de coaliciones en los procesos electorales es que no haya dispersión de las propuestas programáticas, de los programas de gobierno, de la plataforma legislativa, que incluso, hablando de un órgano legislativo, plantean quienes se coaligan. Claro, Entonces, tiene que haber esto es mínima lo que tenemos coherencia dentro de la interpretación de estos preceptos. Claro, claro. ¿Cuáles fueron, al final de cuentas, las cuestiones que creo que se cuidaron más en la sentencia? Digo, la intuyo porque es una sentencia bastante cuidada, muy bien estructurada, pero sobre todo creo yo, y corrígeme si me equivoco, hubo una intención seguramente pedagógica respecto de los pronunciamientos, porque a raíz de la reforma, de la última particularmente, de febrero de 2014, nos encontramos en un panorama en el que hay incorporación de diferentes figuras, diferentes apreciaciones en cuanto al enfoque electoral dado por el legislador a nivel federal y a nivel local. Y hay muchos aspectos que conforman escenarios nuevos completamente. Creo que es necesario el pronunciamiento de la Sala Superior, de cualquier instancia, al final de cuentas administrativa o jurisdiccional, pero en el caso que nos atañe precisamente el de la Sala Superior, para ir tratando de dar claridad y también, de cierta manera, ir haciendo un poco menos ásperas las cuestiones planteadas de manera deficiente por el legislador, ¿no, Farid? Pues sí, me parece que esta sentencia, como otras, se suma a toda una saga en la que el tribunal tiene que, valga la expresión, enmendar algunas deficiencias semánticas, es decir, que no queda claro cuál es el sentido de lo que está normando el legislador. Y a ver, esto es parte de la función jurisdiccional, es decir, jurisdicción quiere decir eso, decir el derecho. Así es. Es parte de la labor de los jueces interpretar y resolver a la luz de casos concretos cómo debe entenderse lo que dispuso el legislador. A ver, esto yo tampoco, que esa sea la función no quiere decir que esté bien que se abuse, es decir, no tienen por qué los tribunales estarse viendo continuamente en el predicamento de tener que estar interpretando normas que, además hay que decirlo, generaron problemas donde no los había. Es decir, antes existían las las coaliciones totales y las coaliciones parciales, y dentro de las coaliciones parciales como género existían todos los tipos admisibles de parcialidad. Se dieron a la tarea de meter una subcategoría que lo único que ha generado es problemas, y que tenga que entrar el tribunal a elucidar cómo debe entenderse esa nueva figura de la candidatura flexible para que sea armónica con el sistema de normas. Ahora, aquí quisiera hacer una reflexión muy rápida precisamente sobre los vericuetos en los que meten a los tribunales las malas disposiciones legislativas. En primer lugar, el artículo 177 de la Ley Electoral de San Luis Potosí, que es el que interpreta el Tribunal Electoral del Estado, es una transliteración del artículo que está previsto en la Ley General de Partidos Políticos. Ahora, esto tiene que ver ya con un problema, lo digo de verdad, de desaseo sistémico. Si hay una ley general, porque así se llama Ley General de Partidos Políticos, quiere decir que esa materia le queda vedada
a los estados de la República. Los estados de la República no pueden legislar en materia de salud porque hay una ley general de salud. No pueden legislar en materia de educación porque hay una ley general de educación. Hoy tenemos una ley general de partidos políticos, pero resulta que también tenemos una ley que en muchos aspectos la contradice a la ley general, la ley del Estado, pero en otros simplemente la translitera. Sí. Entonces, ¿qué sentido, si la reproduce fielmente, qué sentido tiene que siga existiendo? Es decir, ¿para qué se reserva una determinada materia al legislador federal si el legislador local va a seguirlo haciendo? Esto genera problemas sistémicos, genera que entonces no nos tomemos en serio las leyes, ¿no? Pues si hay una ley general, pero luego cualquier Estado puede hacer lo que quiera, pues que se pongan de acuerdo, es decir, aquí tiene que haber una vocación de verdadero respeto al orden jurídico, al sistema de normas, de parte de quienes pueden maniobrar con él y eventualmente reformarlo como lo han hecho, ¿no? Y un uso más digamos, útil de la jerarquía normativa para precisamente ir de lo más general a lo más particular, que es lo que se pretende al final de cuentas con los procesos legislativos. Porque aquí la Sala Superior entró directo a la interpretación de la ley general, ¿eh? No tuvo, simplemente porque esa ley general aparece reproducida en la ley local, pero es lo que corresponde conforme a una jerarquía normativa, como tú decías, Pedro. Así es. Es decir, también me parece que en eso la sentencia es valiosa porque advierte que hay aquí un problema de lo que le llaman los abogados sistema de fuentes, jerarquía normativa, y entra directo a la interpretación de la norma que efectivamente debe seguirse en los procesos electorales locales. Claro. De hecho, creo que al final de cuentas una de las cuestiones precisamente que ha tenido que ir resolviendo este tribunal a partir de la reforma de febrero de 2014 es la integración de todos esos elementos que en algún momento pueden ser discordantes, en otros simplemente pues están dispersos y hay que juntarlos para que tengan esa coherencia de que es un corpus normativo, y en otros casos pues de plano deshacer los entuertos que se provocan a través de una falta de técnica. Y las redundancias innecesarias. Claro, claro, como dices tú, pues al final de cuentas estaba cubierto el espectro. Yo no sé si en algún momento yo no tuve la oportunidad de leer la exposición de motivos respecto en concreto de esa parte de la creación de las coaliciones flexibles, pero no alcanzo a adivinar la intención del legislador. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación tremendo y aún así, por lo menos a mí, no me alcanza el tratar de justificar racionalmente la inclusión de esta nueva figura, cuando si lo que se pretendía, y entiendo tratando un poco de adoptar pues la inclinación natural semántica que le damos a ciertos elementos de nuestro discurso, en el caso de flexible, pues se trataba de flexibilizar, es lo primero que me viene a la mente y creo que es como la reflexión inmediata, ¿no? ¿En qué medida se flexibiliza cuando se hacen unas interpretaciones que, de acuerdo precisamente a la cuestión gramatical que expone la norma como tal, pues nos habla de 25% de candidatos de todo un proceso? Creo que hay una antinomia, hay una contradicción lógica ahí respecto del término flexible, como lo entendemos efectivamente, decías tú, en ese sentido amplio, y la verdadera utilidad que alcanzaría en términos prácticos su aplicación a través del 25% de los candidatos de un proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues al final creo que precisamente ahí es donde entra la pedagogía al rescate y viene el tribunal como una especie de superhéroe a tener que pues repartir aquí y allá para que las cosas más o menos queden en su sitio y sobre todo sean funcionales y coherentes con el sistema constitucional, con los derechos humanos, con al final de cuentas toda la normatividad que nos rige y que tiene que tener necesariamente pues un cariz armónico mínimo para poder funcionar y ser consecuente con los objetivos que se plantean. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y me gustaría que volviéramos particularmente sobre la cuestión de los efectos ya que tenemos planteados en esta sentencia y cuáles serían además también las repercusiones para procesos electorales paralelos o futuros, ¿no? Volvemos con ustedes en un momento. Muchísimas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes en esto que ya es nuestro tercer segmento del programa. Como siempre, bueno, pues el tiempo vuela y al final de cuentas hay muchas cosas todavía que comentar, pero particularmente y en términos muy generales, me gustaría que hablaran sobre los efectos que ya ha puesto la sentencia sobre el papel y que podían pues, ser dentro de ese marco analíticamente que decíamos pedagógico, pues podría tener efectos importantes tanto en las elecciones que se van a pues, realizar de manera paralela durante este año como en las que tengamos a futuro, ¿no? ¿Tú qué podrías comentarnos sobre esto, Farid? Digo, los efectos están ahí y finalmente se ordena que se respete el registro de esta coalición flexible, de acuerdo al análisis que hicimos lingüístico en sentido, es decir, la semántica de lo que significa proceso se va a entender como cada una de las elecciones. En este caso, pues entendemos que se va a considerar el 25% de la elección de diputados, la de gobernador ya decíamos que no, porque resulta imposible partir en 4 al candidato que es único, y en el caso de los ayuntamientos, pues también hablamos de ese 25% y son umbrales mínimos que operarían para cada una de esas elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú más o menos el panorama después de lo que se ordena en esta sentencia, Farid? Yo creo que sí va a tener efectos en las elecciones que se van a llevar a cabo este año, pero además en elecciones futuras. El sistema político mexicano permite que el número de partidos políticos sea abierto. Es decir, no está preestablecido que debe haber 2, o que debe haber 5, o que debe haber 10. Claro, ahora es como un mucho número se sube al variable. 3% para el registro, ¿no? Eso para conservar el registro una vez que tienes el registro condicionado. A ver, una vez que un partido ya ratifica su registro porque logra superar ese umbral, como decías, de 3% en una primera elección en la que necesariamente debe competir solo, porque de lo contrario se colgaría, digamos, del prestigio de las redes políticas que ya tienen los partidos que le anteceden. Y existe la prohibición además expresa en Sí, la ley. Sí. no pueden ir. A ver, una vez que convalidan su registro, me parece que las coaliciones se convierten en un vehículo de negociación política importante. No solo para el acceso a cargos de elección popular, sino también para la discusión y para sacar adelante medidas legislativas que se traducen en políticas públicas. Aquí me detengo en una interpretación interesante que hizo la sentencia de la magistrada Alanís y de la que fue secretario Carlos. Dice la sentencia, la legislación tanto local como la legislación general establecen que si un partido político, dos o más partidos políticos deciden ir en coalición parlamentaria,
necesariamente deben ir en coalición para gobernador y no en sentido inverso, ¿o me equivoco? No, es correcto. Cuando es total, la de diputados tienen que postular también al gobernador. ¿Cuál es el sentido de esto? No dejar desprotegido al gobernador. Es decir, el gobernador, como el jefe de gobierno en el Distrito Federal, como el presidente de la República a nivel federal, si no tiene apoyo congresual, no puede hacer prosperar ni hacer avanzar ninguna iniciativa que él formule. Es decir, esto impacta no solo en el sistema electoral, sino también en el funcionamiento constitucional de todo el sistema jurídico y del sistema político. La gobernabilidad, entendida en términos generales, depende de eso, básicamente. Entonces, muchas veces el acuerdo político que se da finalmente cuando ya esos candidatos se vuelven legisladores y cuando ese candidato se vuelve gobernador, eso también se plasma en el ejercicio de la función legislativa y de la función gubernamental. Es decir, en las coaliciones se prefigura en buena medida lo que va a ser el acuerdo de gobierno futuro. Claro. Me parece que esta sentencia que incide sobre las coaliciones, en consecuencia, incide de manera no inmediata, pero sí mediata, en la forma como se articula el acuerdo político, porque permite o lo facilita esta sentencia de la Sala Superior, a diferencia de lo que interpretó el Tribunal de San Luis Potosí, que lo hacía más gravoso y lo dificultaba. Claro, y además, coincido absolutamente con ello, además que no tenemos otra opción más que promover desde un marco legislativo la gobernabilidad, a tratar de hacerla posible en la medida en la que pues, todos los alcances de la votación den para poder soportar a los representantes en el Parlamento, y que de alguna manera sean coherentes con las propuestas que pueda tener el gobernador. Sobre todo porque en nuestro país no tenemos ni la figura de la censura, ni la figura, por ejemplo, de las elecciones anticipadas, cuando se producen esos panoramas precisamente de discrepancias entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que no hay capacidad de diálogo y que por tanto los acuerdos no pueden ser llevados adelante. Carlos, tú al final de cuentas, bueno, pues como uno de los artífices de esta sentencia, entiendo que tienes un panorama muy amplio de los efectos de la misma. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bien, en primer lugar, habría que atender a cómo venía el planteamiento del problema. O sea, era la solicitud de registro ante la autoridad local la concede, el tribunal local la revoca por una sola razón, a pesar de todos los motivos de agravio que había planteado el Partido de Acción Nacional en un primer momento. Al ser el sustento esta interpretación de la sentencia del tribunal local y ser revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la consecuencia es que entonces esa sentencia local ya no tiene efectos y prevalece en consecuencia el acuerdo de la autoridad electoral local que concede el registro a la coalición. Digamos, queda el registro de los cinco diputados y el gobernador exclusivamente. Entonces, ese acuerdo de coalición es válido para efectos del proceso electoral. Ahora, como criterio de interpretación, queda el precedente que puede ser tomado en casos futuros en que haya planteamientos similares de, bueno, cuál es el porcentaje de candidaturas o cuáles son las candidaturas involucradas para efectos de considerar la conformación de coaliciones flexibles o parciales. Entonces ya también tenemos allí un precedente, que puede volverse una tesis relevante si en determinado momento la Sala Superior ya redacta ese criterio en forma de una tesis relevante, y en el supuesto de que se lleguen a presentar más casos similares, bueno, se elevará a rangos de jurisprudencia en la medida en que se cumplan el criterio reiteradamente en otros casos. Pero bueno, ya tenemos una línea de interpretación respecto a estas reglas, que además también puede ser útil para efectos de la aplicación de otras disposiciones, cuando que comprenden también el uso de la misma terminología de proceso, elecciones, no necesariamente referido a coaliciones. Pero entonces ya lo iremos viendo en la medida en que van avanzando los procesos electorales, no solamente los del año 2015, sino los futuros, 2016, 2017 a nivel local. E incluso habrá que ver si el legislador en determinado momento considera hacer una adecuación de carácter legislativo a la redacción de las normas. Bueno, ya lo veremos también para los procesos de 2018. Claro, y en este caso también la idea de pues sacar, digamos, de la figura de las coaliciones a, por ejemplo, una candidatura como una gobernador. Eso también tiene una trascendencia importante, porque ya no estamos finalmente computando como si fuera precisamente una forma de coalición, sino simplemente se incorpora la candidatura probablemente a una coalición tanto flexible como parcial y necesariamente total, porque decíamos que es el total de esas posibles candidaturas. Efectivamente, y lo mencionaba Farid, la legislación tanto nacional como local prevé el supuesto de que, bueno, si el titular del Poder Ejecutivo se va a ir en coalición, no necesariamente los partidos políticos tienen que coaligarse para efectos del órgano legislativo. A la inversa, sí.
Si hay una coalición total respecto de diputados federales, locales, eso implica que el titular del Poder Ejecutivo debe ir en una coalición también comprendida dentro de esta coalición total. Claro, tanto por la cuestión de la gobernabilidad como por la coherencia que debe de haber. Y entiendo además, bueno, pues la autonomía municipal se presta para muchísimas opciones de oferta política, y aquí incluso pues estaríamos en el escenario, digamos, el más sano de ellos son candidaturas coaligadas a nivel de los ayuntamientos, en los cuales ya con el simple hecho de que sean la cuarta parte, ese 25%, que ahora ya se entiende como de la elección en particular, sería suficiente para poder contender en diferentes municipios por pues, presidente municipal, cabildos, etcétera, etcétera. Y la cuestión aquí pues que se resuelve finalmente es clarificar, digamos, determinados términos que se utilizan de manera tal que pues tratan de ser una expresión armónica del sentido en el que deben entenderse estas cuestiones legislativas. Y ya por último, bueno, pues la perspectiva que nos ofrece esto es hasta dónde podría llegar a afectar también a la competitividad frente a las candidaturas independientes, que eso es otro tema que tenemos seguramente y que en algún momento vamos a tener que resolver, porque a mí me da la sensación de que una de las cuestiones que se formularon como nuevo escenario es la verdadera competencia entre las candidaturas ciudadanas y las de los partidos, que en algún momento me dio a mí la sensación de que los partidos estaban replegándose para tratar de combatir todos a una, ¿no? Hombro con hombro, los partidos políticos incluso ya prescindiendo totalmente de una propuesta coherente en cuanto a la ideología política que los sustenta cada uno de ellos, y que nos vamos a ver también en escenarios en los que probablemente esas coaliciones van a tener cuya única intención, me imagino yo, precisamente en ese escenario, digamos, de combate entre las candidaturas ciudadanas y los partidos, pues vencer al candidato independiente. Entonces ya entramos en una nueva aplicación también de la figura de las candidaturas flexibles, porque pues, son las más inmediatas, y en esa dificultad de encontrar acuerdos políticos de la que hablaba Farida hace un rato, pues precisamente tenemos que encontrar los mínimos para que los partidos tengan la capacidad de negociar la presentación común de candidatos, en este caso en las coaliciones, pues con un porcentaje lo más pequeño posible para que ellos puedan hacer frente también a las candidaturas independientes, ¿no? A ver, me parece que planteas o estás vislumbrando un eventual o una probable colisión entre estas dos nuevas figuras, es decir, la disminución de la exigencia de requisitos para coaligarse y por otro lado la aparición de la figura de las candidaturas independientes. Me gustaría verlo a la luz de una figura intermedia, digamos, todavía no en el plano de los candidatos no partidistas, sino todavía dentro del propio sistema de partidos. Me parece que una de las disposiciones más desafortunadas de la reforma electoral de febrero del año pasado es aquella que permite que el abanico del número de partidos se abra ya no cada 3, sino cada 6 años. Es decir, antes cada proceso electoral federal, distintas agrupaciones podían pretender constituirse en partidos políticos nacionales. Ahora lo acabamos de ver, por ejemplo, con el partido Morena, con el Partido Humanista, con el Partido Encuentro Social, que obtuvieron su registro, ¿sí? Pero después de este proceso que recién ocurrió el año pasado y por el que el Instituto Nacional Electoral les otorgó el registro condicionado, no habrá oportunidad de ingresar nuevos partidos sino hasta el año 2018, cuando menos, para competir en las elecciones del año 2021. Es decir, el hecho de que por un lado se estén facilitando la figura de las coaliciones y por otro lado se cierre la oportunidad de abrir nuevos partidos, eso puede consolidar a los partidos existentes y van a tener una ventaja comparativa respecto de los que quieren insertarse en el sistema de partidos, una ventaja, digamos, francamente inderrotable, insuperable. Me parece que esa sería, esta sentencia me parece que aborda el problema de cómo está la normatividad actual y no puede estar aventurando ni puede estar legislando. Pero me parece que un problema que podría darse a futuro sería ese, claro, que al facilitarse las coaliciones, los partidos existentes se fortalezcan entre sí y al cerrarle la puerta, es decir, o al no abrírsela ya no cada 3, sino cada 6 años y con miras a 9 años,
haga que los partidos existentes sean los que se queden con el, valga la expresión, el control de la representación y no permitan la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Claro. Y bueno, pues al final el escenario, como siempre, tiende a mostrar cierta tendencia en un sentido u otro. Yo le apostaría mucho al resultado que pudieran obtener también los candidatos independientes también para equilibrar un poco la cuestión, pero eso no lo sabemos y como bien dices, Farid, no podemos especular en el ámbito legislativo de qué es lo que se podrá hacer o no. En todo caso, quizá el legislador utilice esta magnífica sentencia para poder corregir el término proceso, ¿no? y acote de una manera mucho más precisa y útil en el sentido de lo que trataba de comunicar, ¿no, Charlie? Efectivamente. Pues digo, al final de cuentas estas especulaciones son precisamente como parte de lo que le podemos ofrecer a quienes nos honran con el favor de su compañía, también tratando pues de ampliar la mira del análisis de los proyectos que hacemos en este programa, ¿no? Y bueno, pues como siempre hay una invitación para que ustedes nos acompañen en esta serie de sentencias a debate, esperando que finalmente encuentren temas que sean verdaderamente de su interés y que sean útiles. Tratamos de que el enfoque sea ciudadano, cosa que a veces es un poco complicado por la densidad de los temas, pero bueno, pues finalmente nos debemos a ustedes y contamos con su presencia en la próxima sesión de Sentencias a Debate. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. 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 Al contrario, gracias a ustedes.